Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo programa de Calamares la Romana y a una segunda parte, porque teníamos pendiente de hace unos días que compartimos con vosotros este análisis de un producto que estaba de rabiosa actualidad y que supongo que algunos de vosotros aún no habréis terminado de ver y otros quizás sí en este impasse, pero lo dejamos, que nos quedaban unos cuantos capítulos por analizar de Those About to Die, esa superproducción de Roland Emmerich que podéis ver en Prime Video. Y lo hicimos de la mano de nuestro amigo Óscar Hernández del blog, de la web, del canal, del podcast Historia, que está otra vez con nosotros. Óscar, bienvenido, ¿dispuesto a retomar este análisis? Hola Sergio. Y sí, por supuesto que estoy dispuesto a retomar este análisis de esta serie tan horrible y que tan poco nos ha gustado. Y yo, para despotricar y cotillear y marujear, soy el primero. Oye, que alguna vez nos digan, es que claro, es que a mí sí que me ha gustado, que sí, que esto no es una verdad absoluta. Si lo que venimos a traeros aquí es nuestra opinión, al fin y al cabo ya lo decimos, siempre que opinamos y hablamos de series, de libros, de películas, son puntos de vista de los que lo ven. Y no hay que perder de vista que son espectáculos que buscan entretener, sobre todo las series y las películas. Eso nos lo decís, nos lo comentáis y nosotros lo aceptamos y lo entendemos. Pero nosotros os queremos dar nuestro punto de vista. Si vosotros tenéis el vuestro, nos lo dejáis en comentarios o os invitamos también a que hagáis un análisis y creéis un canal de podcast o un canal de YouTube y también opinéis que esto es una democracia. Vamos, no estamos en el Imperio Romano, que yo sepa, de momento. Algún día quizá lleguemos a eso, ¿no? Pero de momento hay libertad. Y esto no deja de ser pues una apreciación personal y da la casualidad de que Óscar y yo pues hemos coincidido en muchas cosas, pero no tenemos por qué coincidir en otras cosas. Es decir, a lo mejor luego vemos otra película y a él le gusta más y a mí me gusta menos. O a mí me encanta o a él no le encanta. También podría haberme gustado más a mí Those About to Die y haber defendido la serie yo aquí a capa y espada, pero es que es indefendible, al final, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea que, si os parece, antes de meternos en meollo, porque dejamos la serie o el análisis en el capítulo 5, teníamos que empezar ese capítulo 5, vamos a recordar o hacer un breve resumen de lo que supuso o lo que supusieron estos 4 primeros capítulos para nosotros, y luego en comentarios pues nos decís qué os ha parecido también el vídeo anterior y al final pues el análisis o la puntuación global que le podríais dar también a la serie por completo, ¿no? Ya dijimos que tenía muchas incongruencias, que la serie empezaba de una manera un poco atractiva, pero que con el paso de los capítulos pues iba descendiendo un poco, porque había muchas incoherencias, y no solo hablamos de rigor histórico, porque al final es un producto de entretenimiento y puede haber más o menos rigor histórico. No nos vamos a volver tan puntillosos, aunque seamos cafeteros, como decía bien Óscar, que somos cafeteros y el que le gusta el buen café, pues, o el café de especialidad, pues siempre va a buscar lo que más le atrae, ¿no? Lo que más cree que tiene que tener ese café, ¿no? Las características esenciales. Pero es que el propio guión y la propia trama va perdiendo fuelle a lo largo que avanza, a medida que van avanzando los capítulos. Y yo hice en su día una publicación de los 3 primeros capítulos y dije, hostia, pues me parece una película que puede ser, o una serie que puede ser interesante y entretenida dentro de lo que es el espectáculo. Pero cuando iba por el capítulo 7, pues mi percepción ya había cambiado. Y eso es lo que nos puede pasar o les puede pasar a cualquiera que esté viendo la serie, que a lo mejor se esperaba una cosa muy, muy positiva y vas viendo esos fallos de guión, dejando de lado el rigor, que ya no lo cuento, y te das cuenta de que no se han esforzado, que al final, lo dijimos el otro día, parece como que no quieren explicarnos la verdadera historia del Imperio Romano o la verdadera historia de esos tiempos. Parece que interese vendernos una historia que encaje más pues con la manera de enfocar el mundo que hay hoy en día. Y no, lo dijimos, las historias o las películas o los libros o las novelas del Imperio Romano o del mundo antiguo pues deberían hacerse desde la perspectiva del mundo antiguo. Entonces sería mucho más sencillo de entender, porque lo que queremos es comprender, no queremos que nos vendan humo. Yo al final eso es lo que creo, ¿no? Y
tengo el listón muy alto con Roma de HBO, pero al final se trata un poco de ir a ese punto, ¿no? Intentar llegar a ese punto. Y si no tuvieras un producto en el que reflejarte, pues dices, ostras, si es que tengo Roma de HBO, voy a fijarme en ella, voy a intentar llegar a igualarla e incluso superarla. Que sea un reto, pero es que nadie se lo ha tomado esto como un reto, ¿no, Óscar? Sí. Y ojo a lo de fijarse en Roma de HBO, porque a lo mejor, como son tan particulares esta gente, se fijan en la segunda temporada en vez de fijarse en la primera. Claro, claro, no, si al Y, final es eso. y al respecto de lo que comentaba, yo quería incidir en eso, en el que, por supuesto, es una serie de Hollywood, o sea, no podemos martirizarnos, ¿no? Con su falta de rigor histórico porque es un producto de entretenimiento. Y los productos de entretenimiento no están ahí para enseñarnos historia. Si tú quieres aprender historia, te lees un libro, te escuchas un podcast, te ves un vídeo bien hecho, pero no aspires a aprender historia a partir de una novela, de un video, o sea, me refiero de una serie, de una película, porque son productos de entretenimiento y no están diseñados para enseñar historia. Pero bueno, pero igualmente nosotros criticaremos esa parte porque nos sale la venilla, el remalazo histórico Sí. que tenemos de historiadores y claro, y eso pues nos empuja y nos implica. ¿Qué os quería decir? Antes de meternos en el meollo, recordad que este programa es una segunda parte, que si queréis ver el primero o escucharlo, pues tendréis que recurrir a nuestros programas anteriores. Tendréis que ir al podcast de Calamares a Romana, que es donde lo podréis escuchar en todas las plataformas en las que emitimos. Y si queréis vernos los caretos de impresión o a veces de decir, por los dioses, ¿qué está pasando? ¿Cómo han podido hacer esta atrocidad? Pues eso podréis ir al canal de YouTube de Óscar en Historia, ¿vale? Entonces, el formato será el mismo. Como es una segunda parte, no vamos a cambiar en la modalidad y lo que vamos a hacer es que nos podréis ver en multiplataforma, multicanal, tanto por audio como por vídeo. O sea que, dicho esto, si no habéis acabado de ver la serie también todavía, os invitamos a que la terminéis de ver y os guardéis este programa junto con el otro para escucharlo o verlo después. Y si ya la habéis visto, pues compartís, no compartís, os leemos en comentarios. Siempre os lo decimos, que eso me gusta a mí decirlo mucho en mi programa. Sobre todo, por favor, los comentarios que sean constructivos, porque los destructivos no molan nada, ¿vale? Entonces, respeto y aquí nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos invirtiendo también unas horas, no nos llevamos un maldito denario y lo hacemos por amor al arte. Y es nuestra humilde opinión, ya lo hemos dicho siempre. No es una verdad absoluta, es una cuestión de gustos, ¿vale? Dicho esto, Óscar, te cedo el honor de que empieces con el análisis del quinto capítulo, que es el que dejamos pendiente. Así que adelante, que algo bueno habrá. No sé si habrás rascado algo bueno tú. Bueno, aquí en este quinto episodio vemos nuevamente el tema de las luchas de gladiadores y demás. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de la serie, que insiste en todos esos mitos, en todos esos bulos alrededor del mundo de los gladiadores. Y tenemos que aclarar cuál es la verdad. Los gladiadores, para empezar, o sea, no podían morir todo el rato. O sea, en esta serie, cada vez que hay un combate de gladiadores, es a muerte y siempre muere alguien o sale desmembrado, ¿no? Y cosas así. Y eso no era así en la antigua Roma. De hecho, lo más habitual era que no murieran. O sea, en realidad es que casi nunca morían los gladiadores que luchaban, básicamente por una cuestión económica. Porque para empezar, o sea, los gladiadores eran una inversión. El lanista, ¿no? El entrenador que los tenía, invertía mucho dinero para darles de comer, entrenarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú no quieres que tu inversión muera en la arena y no puedas seguir utilizándola en el futuro. Entonces, al fin y al cabo, se tiene que ver como eso, como una inversión. Y después también hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que aquí en la serie nos presentan los combates de gladiadores como si fueran, ¿sabes? Algo que se organiza todos los días o toda la semana. Mientras que en la realidad sabemos que, según nos transmiten las fuentes y demás, sabemos que como mucho había 3 o 4 combates de gladiadores al año. ¿Sabes? De resto estaban entrenando y preparándose y esas cosas, pero vamos, que había como mucho 3 o 4 combates de gladiadores cada año.
Así que, desde luego, nada de eso se refleja en esta serie. Por no hablar, por supuesto, de cuestiones más técnicas, ¿no? Como el vestuario, no sé qué, la formación física. Sí, correcto. Y al final hay que entender que los juegos gladiadores, los Ludi, no eran, los Munera, como les llamaban, no eran el espectáculo principal. O sea, que la gente era forofa de las carreras. Que aquí pienso que lo han centrado mucho en las carreras y lo que es el juego, el aspecto gladiatorio ha quedado en segundo plano, gracias a los dioses, porque la trama de los gladiadores es bastante floja. Para eso te miras Espartaco, Sangre y Arena o Gladiator, que ya se centran más en el tema de los espectáculos o de los Munera gladiatorios, ¿vale? En este caso, las carreras de carros es el espectáculo esencial. Por eso se invirtió tanto en el Circo Máximo. Por eso el Circo Máximo sale tan bien representado. Porque el otro día escuchaba a un especialista hablando sobre el Circo Máximo y decían, no, es que de vez en cuando era posible que hubiese algún espectáculo de gladiadores, pero ya existían otros espacios antes del anfiteatro Flavio para hacer esos juegos de gladiadores. ¿Qué pasa? Que si tú haces un espectáculo de gladiadores en un circo que tiene 600 o 600 y pico metros de largo y 100 y pico de ancho, si el juego de gladiador o si el combate de gladiadores lo están haciendo delante de la tribuna del Pulvinar, que es donde estaban los emperadores, el que está en la otra esquina o el que está a 100 metros más para allá no ve nada. Es que realmente no tiene ningún sentido. Por eso se construyen los anfiteatros o se hacen los combates de gladiadores en anfiteatros. ¿Por qué? Porque están a la vista de todo el público. Por eso es una cosa que es circular, ¿vale? Entonces, ¿por qué tienen las plazas de toros en la actualidad también esa forma? Para que lo vea todo el público. Entonces, sí que es verdad que podría haber habido algún juego de gladiador o algún combate de gladiador introductorio o alguna damnatio ad bestiam o alguna venatione también, o alguna venatio de cacería de animales en el Circo Máximo, pero normalmente eran carreras de carros y al final pues sí que es verdad que ha captado la esencia la serie, que eso sí que debo darle un punto positivo, porque es la trama gira en torno a los carros y las carreras de carros, ¿cómo lo diría? Todo ese mundillo, ese submundillo que hay de intereses ocultos, de apuestas, que eso sí que está bien logrado, está bien conseguido. Se tendría que haber centrado la trama solo en eso, no tenías que haber añadido los gladiadores. Haz otra temporada y habla de los gladiadores cuando ya tengas el anfiteatro Flavio construido, porque al final no tiene mucho sentido, pero sí que la trama de los carros y de las factios o las facciones de los colores está bien lograda, ¿no? Al final, lo que me falló en este capítulo es ver los vestuarios de los aurigas, que parece aquello un gimnasio del siglo XXI. Ahí haciendo máquinas, haciendo pesas, todos duchándose juntos, unas duchas comunitarias, que sí que a lo mejor sí que era así, pero le han intentado dar un toque tan moderno para que la gente lo entienda, que a lo mejor se tendrían que haber documentado un poco. A mí esa parte quizá no me ha convencido tanto, ¿no? No creo que fuera una cosa así, ¿no? Entonces, somos suficientemente inteligentes como para no tener que caer en los tópicos modernos. Entonces, eso es lo que le resta un poco de credibilidad, porque todo lo que ganas con las carreras y con la espectacularidad de los accidentes, de los choques, de tal, pues lo pierdes luego con estas cosas que a lo mejor no son innecesarias enseñarlas. ¿Para qué lo vas a enseñar? Si eso a la gente tampoco a lo mejor no le interesa tanto. No sé, es mi perspectiva, ¿eh? No sé lo que te parece a ti, Óscar, pero lo de los gladiadores a mí es una trama que si no lo hubiesen puesto, la serie hubiese ganado un poquito más. Sí. Y o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para añadir más cizaña al fuego, quiero señalar otro fallo totalmente gordo de este capítulo, bueno, y de otros, y es que el gesto del pulgar hacia arriba o hacia abajo para decidir la vida o la muerte de un gladiador después de un combate. Esto sabemos que es un bulo, o sea, que no fue así, que se ha perpetuado en el imaginario colectivo a través, ¿no?, de películas, de series, y que bebieron por ejemplo, de cuadros decimonónicos en los que aparecía el emperador haciendo el gesto, pero sabemos que en la realidad no era así. O sea, nunca el emperador decidió la vida o muerte de una persona
subiendo el pulgar hacia arriba o hacia abajo, lo que sea. De hecho, no se sabe a ciencia cierta cómo era este gesto, cómo lo decidía el emperador. Pero sí que es cierto que algunos historiadores modernos han tratado de investigar este tema en concreto. Y yo, por ejemplo, cuando tuve la suerte de entrevistar al catedrático Fernando Lillo de Renonet para hablar sobre precisamente los combates de gladiadores, él nos explicaba que lo más probable es que el gesto que hacían los emperadores era más bien así. O sea, cuando el emperador hacía caso al público, pues por contentar a las masas. Si las masas pedían muerte, entonces el emperador se acercaba el dedo al cuello y hacía como que se rajaba el cuello. Y entonces eso indicaría muerte, o sea, matarlo. Con el pulgar se rajaba el cuello. Si por el contrario el pueblo, ¿no? Las masas, los espectadores pedían que el combatiente siguiera viviendo, entonces pues el emperador, ya te digo, seguía su consejo por agradarles, y entonces lo que hacían es que cogía el dedo índice, o sea, bueno, y tapaba el dedo pulgar. O sea, metía el dedo pulgar por debajo del dedo índice, así como como está viéndose en el vídeo. Y de esa forma indicaba que ese combatiente seguía con vida. A mí, nosotros como lo narramos en el grupo de recreación de Barking Orients, que tenemos un grupo de gladiatura, una línea de investigación de gladiatura, hemos indagado también muchísimo, y no es tampoco esto ni es esto. Realmente sería mite o vida, ¿vale? La espada enfundada, ¿vale? Que sería mite, ¿vale? Y la yúgula, que es la muerte, sería, a ver, que se vea bien en la cámara, este símbolo, yúgula, ¿vale? Yúgula, y haciendo así. Pero bueno, que tampoco hay una certeza, pero mite, yúgula es muerte, mite es vida, mite, yúgula, lo que has dicho tú realmente no deja de ser un símbolo de enfundar también el gladio, ¿vale? O sea que parece mentira que con el tiempo que haya pasado, que hay la gente, los guionistas, es verdad que no hay asesores, ya lo sabemos, o son asesores de pacotilla, no sepan decirle a la gente que esto ya está un poco pasado de moda, ¿no? Esto es como, un poco lo asimilo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con los galeotes esclavos prisioneros en los trirremes romanos, ¿no? Al final, pues son cosas que el cine ha traído y que se han quedado pues como si fueran casi verdades absolutas, cuando realmente si indagas un poco te das cuenta de que no. Y no hace falta indagar mucho, ¿eh? No es una cosa que sea, es algo que es casi ya vox populi, que no es una cosa que tengas que investigarlo demasiado, que ya te encuentras cualquier personas especializadas que te van a desmentir esto. O sea que realmente igual que los que van a morir te saludan, ¿no? ¿Cómo le puedes poner eso al título, no? Ya es que ya si le metes al título esto ya estás diciendo que lo tuyo va a tener poco rigor. Sí, desde luego. Y como dijimos en el programa anterior, sabemos perfectamente que, al menos por lo que transmiten las fuentes, la única vez que se dijo esa famosa frase fue en la naumaquia celebrada por Claudio en el año 52. Y en esa naumaquia no participaron gladiadores, sino prisioneros condenados a muerte. Así que ni la pronunciaron gladiadores, ni se pronunció todas las veces que había un combate. Y que sabían que iban a morir, eso seguro. Eso lo tenían fijo, porque si eran prisioneros de guerra, ya sobrevivieran a la naumaquia o no, sabían que al final iban a morir. O sea que es otro contexto también, ¿no? Otro contexto que es difícil que es más fácil de entender, ¿no? Yo hay un aspecto que ahora quiero defender también, quiero decir, ostras, pues mira, hemos dicho cosas malas. Yo he visto que se ha visto una diferenciación, o han sabido captar bien la diferenciación entre el acceso a la muerte, o sea, los entierros, ¿no? Son muy diferentes los entierros de los pobres que los entierros de los ricos, ¿no? Ya no hablo del emperador, del gran funeral de Estado, pero sí que es verdad que veremos más adelante, hay spoilers, ya a estas alturas ya sabréis que
que no es lo mismo que se muera el auriga Scorpio, ¿vale? Que es un hombre ya con mucha reputación, con muchas victorias, que tiene muchos amigos o muchos enemigos, que se muera un auriga que acaba de hacer 2 o 3 carreras, que es el caso, ¿no? Y al final, pues los entierros de los pobres son los entierros de los pobres. En el cementerio más cutre de la ciudad, con 3 o 4 personas que son sus más allegados, y eso sí tiene suerte, sí tiene familia, porque hay otros que no tendrían ni esa suerte, que los recogerían y los meterían en una fosa común, o los incinerarían y los llevarían al cementerio del Esquilino, cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí por lo menos sí que han sabido captar la diferencia, y ahí pues tengo que decir que dices, hostia, te das cuenta, no sé si ha sido una cosa voluntaria o involuntaria, si hay trabajo o no hay trabajo de asesoramiento detrás, pero a mí me ha llamado la atención y por lo menos he visto que en todos los funerales que hay de gente más humilde, que hay unos cuantos, todos relacionados evidentemente con las carreras de carros, pero que sí que esa esencia la han sabido captar. Pero no me ha gustado que los aurigas no vayan atados. Y esto sí que se sabía, que los aurigos romanos, a diferencia de los aurigas griegos, las carreras de carros, que como sabéis las carreras de carros son de herencia etrusca o griega, de las ciudades de la Magna Grecia, seguramente les llegaría esto a los romanos, los aurigas en la antigua Grecia o en los etruscos iban con las riendas sueltas, ¿vale? O sea, si se caían del carro, saltaban, podían quedarse en mitad de la pista, ¿vale? En cambio, los aurigas romanos tenían la costumbre o la norma de atarse las riendas de los caballos a la cintura. Y si se producía un naufragio, que es como se llamaba el choque entre carros y la caída, el destrozo de una viga o de una cuadriga, el auriga era arrastrado con el caballo. Por eso llevaban un puñal, para cortarse las riendas lo antes posible. Y este aspecto, que para mí creo que es importante, también es algo que echo en falta, porque los aurigas, uno sale por un lado, otro se queda en mitad de la pista, pasa un carro, que sí, pero que no era así, que nos documentemos un poquito, que no cuesta nada, que le demos un poquito más de fidedignidad al tema, que no pedimos tanto. Y eso no me ha gustado, yo lo he echado en falta. Sí, y después hay fallos, ¿no?, del rigor histórico que, en mi opinión, son también injustificables en el sentido de que, ¿sabes?, no te costaba nada ponerlos, me refiero que no modificaba el guión, ni la trama, ni nada, o sea, no pasaba nada por ponerlos, ¿no? Como, por ejemplo, en este episodio 5 vemos como el emperador Tito se ha casado con su prima, con Marcia, pero lo que a lo mejor no sabían es que Marcia, que en realidad sí fue su esposa, no fue su primera esposa. Antes de casarse con su prima Marcia, Tito estuvo casado con su primera esposa, que fue Adresina Tértula. Esta murió pronto, o sea, estuvieron poco tiempo casados, y después de eso, pues se volvió a casar con Marcia. Pero vamos, que en la serie la presentan como si fuera su primera esposa, y yo digo que no cuesta nada, ¿sabes? Poner oye, tío, como tu esposa murió muy prontamente, te tienes que volver a casar. Ah, sí, vale, pues me caso con mi prima, tal. O sea, no creo que cueste tanto. Oye, y una cosa que yo echo mucho de menos, que a lo mejor te ha pasado a ti, ¿no hay un personaje que echas en falta? ¿Alguien muy vinculado a la familia Flavia? ¿Alguien así un poco, digamos, lamebotas de Vespasiano? Un judío que estuvo allí en las guerras y que luego se convirtió en el más Flavio de todos los Flavios. Flavio Josefo. ¿Dónde está Flavio Josefo? Joder, yo es que ahí lo hubiese encajado de una manera... vamos, es que no hace falta ni que lo encajes. Este tío tiene que estar ahí. Flavio Josefo tiene que aparecer. Tiene que estar ahí el gran cronista de la dinastía Flavia. Sí, pero ya te digo que eso lo hablamos en el primer episodio. Aquí no les interesa nada contar la historia real de Roma, porque eso, ya te digo, están todo el rato hablando de las carreras de carros, de los combates de gladiadores, y uno se pregunta, oye, ¿y dónde quedó, sabes, la poesía, el teatro, la filosofía, la política? O sea, un montón de ámbitos enormes de la sociedad y la cultura romana que aquí no se representan. Y parece que la sociedad romana solo vivía exclusivamente para los juegos, ¿no? Los juegos gladiatorios y las carreras de circo, y no hacían absolutamente nada más. Sí, y otro tema interesante en este capítulo es que de nuevo la señora Númida
la que se cuela en todas partes, es la que controla un poco el negocio de Tenax, el negocio de las apuestas, le da consejos, le dice lo que tiene que hacer y el otro la obedece como un corderito. Impensable, yo lo encuentro impensable, ya no porque sea mujer, sino porque sea una mujer que venga desde Numidia, que acabas de comprarle a su hija esclava y se la vuelves a dar por un módico precio a cambio de que te haga de espía y se la... Bueno, o sea, es que es inverosímil. Esa trama es muy, muy inverosímil y es muy floja. ¿Por qué? Porque ningún hombre de negocios y menos de negocios tan oscuros como los que tenía Tenax se dejaría asesorar por alguien que no conoce. Yo no digo que sea mujer o que sea hombre, por alguien que acaba de llegar y que se está metiendo el hocico en sus negocios y le está diciendo lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer. O sea, me parece muy, muy inverosímil. No me gusta nada esa trama. Es que, porque la quería analizar, pues que si no, cada vez que hubiese salido esta trama, la hubiese echado para adelante, porque es que no me interesaba lo más mínimo. Es que no me parece nada atractiva. Flojea, le quita mucho ritmo y sobran todos esos diálogos y todas esas escenas. Sí, es que está claro que si tenían a un asesor histórico, pues lo ignoraron completamente. Lo ignoraron completamente porque sabemos que, o sea, que el mundo de la antigua Roma era totalmente patriarcal y lo que hoy consideraríamos como machista. Porque las mujeres eran un cero a la izquierda totalmente. O sea, por no tenían, ¿sabes? Ni nombre. No es que no tuvieran ciudadanía, no es que tuvieran, no solo no podían votar en las elecciones ni podían hacer nada, sino que ni siquiera tenían un nombre. O sea, a las mujeres se les ponía el apellido del padre en su versión feminizada. O sea, ni siquiera tenían nombre propio. Y si tenías varias hijas en tu familia, ni siquiera tenían un segundo nombre, sino le ponían Julia la mayor o Julia prima, Julia segunda, ¿no? Porque entonces todas las hijas que tuvieras en una familia se llamaban igual. Todas se llamaban Julia, o todas se llamaban Antonia, o todas se llamaban como fuera el nombre de la familia. Ni siquiera tenían nombres diferentes. Y para diferenciarla, simplemente eso, la llamaban la mayor, la menor, o esta Julia la primera, Julia la segunda, Julia la tercera. Entonces, eso nos da una clara muestra de lo que importaban las mujeres en la antigua Roma. Solo eran fábricas de crear nuevos ciudadanos romanos varones. Así que es totalmente inverosímil ver a una forastera incluso que no tendría ningún derecho ciudadano, pues dirigiendo el negocio de un criminal. Que conste que todo esto que os decimos no son opiniones personales, ¿eh? Esto es lo que dice la historia, siempre os lo decimos, hay que entender la historia desde el punto de vista de la época, entenderla con los ojos y verla con los ojos del momento, ¿vale? Una cosa que me llama mucho la atención, ya llegando al final del capítulo quinto, es ese combate de gladiadores y que tú de repente estés tan tranquilo en el Circo Máximo y empieces a ver cómo tiembla la tierra, cómo hay un terremoto enorme y que sigas allí. Porque es más interesante el espectáculo de gladiadores que tu propia vida. Es que no tiene ningún sentido. Vamos, es que cualquiera que escuchara temblar la tierra, lo primero que hace es correr, huir despavorido y no quedarse allí viendo un combate de gladiadores. Me parece totalmente absurdo. Es que esto no es ya un problema de rigor histórico, es un problema de trama. Es que no hay quien se lo crea. Realmente, señores, ¿nos están tomando ustedes por tontos? Es que al final me da la sensación de que el que hizo el guión ya no pasó del asesor histórico, pasó del sentido común, ¿no? Y al final te das cuenta de que dices, el instinto de supervivencia del ser humano está por encima de todo lo demás, incluso de una lucha de gladiadores. Y aparte de una lucha de gladiadores, cutre salchichera. Porque al final es eso, porque no te aporta nada, ¿no? Y aparte, ¿y el que no la está viendo que está a 600 metros de distancia? ¿Ese no va a correr? Es que tendrían que estar las calles de Roma atestadas de gente corriendo, huyendo del pavor y del miedo. Y otra cosa es la distancia que había del Vesubio a Roma, que yo no sé si se escucharía el temblor de tierra. Puede ser que sí, no soy geólogo, no lo puedo confirmar, no lo puedo desmentir, ni eso ni la ceniza, ¿vale?
Entonces, Mm. no sé si viaja tan rápido la ceniza o si el terremoto pasó hace 3 días y ahora sí que me llega la ceniza 3 o 4 días después, porque esto sí que hemos visto cuando ha habido las erupciones de los volcanes más modernos, que sí que se ha teñido el cielo de ceniza, pero no creo que sea una cosa inmediata de un día para otro, ni de un momento para otro. Entonces, ahí me parece que querer encajar la erupción del Vesubio, asimilarla con lo que está ocurriendo en ese momento en Roma, ¿por qué no haces un corte y te vas al Vesubio? Y lo analizas desde el punto de vista de algún ciudadano que esté en el Vesubio. Y cómo llegan luego las noticias a Roma de lo que ha pasado. Y el emperador Tito se entera de lo que ha ocurrido. No hace falta que lo intentes encajar todo en una misma escena. Y hazla un poco más verosímil. Pero si te das cuenta, Oscar, la verosimilitud creo que carece bastante de peso en esta serie. Total. Y precisamente a este respecto, quería destacar el momento, ¿no?, en el que el caballo se pone enfermo porque lo han envenenado, ¿no? Y entonces van al Vesubio, ¿no?, a los pies del Vesubio a pillar unas cosas, ¿no?, unos elementos vegetales que sirven para curar al caballo. Pero en la serie como que te dan a entender, ¿sabes?, que el Vesubio está aquí al lado y vamos en un momentito, pillamos esas cosas para el caballo y en la escena siguiente ya están de vuelta en Roma y le ponen esa cura al caballo. Y es como en plan, tío, pero ¿a cuántos kilómetros está, ¿sabes?, está Roma de Pompeya? Tardaría como mínimo un par de días en ir y otro par de días en volver. O sea, no es cosa como que, hoy sí, en la escena esta estamos aquí y en la escena siguiente ya estamos en Roma. O sea, esto me pareció un poco absurdo. Por no hablar de todo lo que has comentado tú, de la ceniza, de los terremotos y demás. Que desde luego, o sea, yo por propia experiencia lo puedo decir, o sea, yo soy de Tenerife y cuando erupcionó el volcán de La Palma, pues aquí a Tenerife, a mi pueblo, llegó ceniza del volcán de La Palma. Pero vamos, una cosa pequeña, no en plan que está lloviendo ceniza todo el rato como se ve en la serie. Correcto. Yo ya tengo el capítulo 5 finiquitado. No sé si tú tienes algo más que añadir antes de pasar al 6º capítulo. Pues simplemente un detalle que sobre un personaje que no comentamos en el anterior episodio, pero que a raíz de algo que he dicho, pues tiene sentido ahora. Y es la esposa del cónsul. O sea, no me creo nada a ese personaje. La que se llama, creo, Antonia Cornelia. Y vamos a ver, o sea, por lo que acabo de explicar de los nombres de las mujeres romanas, sabemos ya que ese nombre no tiene sentido. O sea, no te puedes llamar Antonia Cornelia. Te puedes llamar Antonia, vale. Te puedes llamar Cornelia, vale. Pero los dos no. Porque encima los dos son nombres de dos familias distintas. Así que no tiene sentido que te llames Antonia Cornelia. Y aparte, resulta que el marido, ¿no?, es el cónsul Marso, ¿no?, el que presenta como el cónsul Marso, y el hijo de esta pareja, que no sale en la serie porque está estudiando en la Galia, se llama Julio. Y yo en plan, pero es que lo han mezclado todo. O sea, el chico se llama Julio. O sea, no se llama Cayo, no se llama Quinto, no se llama Marco, se llama Julio, que es un apellido, ¿no? Un nomen. Y es como en plan, vale, pues no has acertado ni una. No se han fijado en esos detalles, en lo del praenomen, nomen y cognomen. No lo han tenido muy, muy en cuenta. Eso es otro error de asesor, pero bueno, que al final la gente esto lo pasa por alto. Esto es de cafetero, ¿eh? Esto es de cafetero, esto es de buen cafetero. Bueno, pues pasamos al capítulo 6, si os parece. Yo aquí no he puesto demasiadas anotaciones en este capítulo 6, sí que simplemente he puesto que me ha parecido que Pompeya ha sucumbido muy rápido. No ha habido antelación, no ha habido aviso, ni se ha informado al emperador de que está ocurriendo algo, ni que la tierra tiembla, porque también lo de Pompeya no fue de un día para otro, sino que hubo un tiempo de margen, una serie de avisos, y todo esto pues quizá en un mundo bien comunicado como era el mundo romano, con ese cursus publicus, esa red de comunicación, esa red de mensajería, a lo mejor alguna información sí que hubiese tenido Tito antes de que hubiese ocurrido. Por lo menos que te sorprenda, ¿vale? Porque es un fenómeno natural. Pero me da la sensación de que de repente nos encontramos toda la ceniza en Roma y el terremoto y no sabíamos nada de cómo estaba la situación en Pompeya.
cuando sabemos que sí que es verdad que hubo mucha gente que se marchó de Pompeya. O sea, en Pompeya no murieron todos los habitantes de Pompeya que los pilló allí desprevenidos, sino que hubo tiempo de hacer evacuación. Se quedaron los que quisieron quedarse o los que no pudieron irse, pero realmente sabemos que hay mucha gente que se fue. Porque, si os fijáis, también hay un capítulo, una parte muy interesante del capítulo que dice, están llegando miles y miles de refugiados en oleadas a Roma. Hostia, y no se pueden quedar en otro sitio que no sea en Roma, tienen que pegarse una pechada de 70 kilómetros, 80 kilómetros de llegar a Roma. Entonces, ¿cuánto hace que ha pasado esto? Si están viniendo ahora y están llegando los refugiados. ¿Qué ha pasado? ¿Hace una semana o 15 días? ¿Y cómo que noto yo el terremoto ahora aquí en medio de los juegos? Podrían haberlo hecho un poco más creíble, ¿no? Ahí estas escenas me llaman la atención. Pero también es verdad que me gusta el hecho que reflejen esa benevolencia que tuvo, por ejemplo, el emperador Tito a la hora de acoger. Estuvo muy presente y muy atento a atender y auxiliar a los ciudadanos de Pompeya. Realmente se le conoce también por haber tenido un reinado breve, pero reinado lleno de malos momentos, sobre todo de situaciones muy críticas para el imperio. En Italia, me refiero, tanto el Vesubio como un gran incendio en el año 80 que dejó prácticamente Roma destruida, muy similar a lo ocurrido en tiempos de Nerón, ¿vale? Entonces, tuvo que afrontar situaciones muy, muy complicadas y Tito siempre destacó por ser un emperador muy próximo a la ciudadanía y que supo destinar los recursos necesarios para que la gente pudiera ser realojada y pudiera recibir algún tipo de subsidio por haberlo perdido todo. Entonces, ahí sí que se ve que Tito está muy interesado, está planificando cómo acoger a esa gente, cómo reorganizar toda la situación después de una crisis como puede ser esta que está viviendo con la erupción del Vesubio. Entonces, por una parte, tengo ahí una dicotomía, ¿no? A ver, sí, pero no, no, pero sí, esto sí, pero esto no, ¿no? Entonces me da la sensación como que hay fallos que si lo hubieses hecho todo en una misma línea, no te hubiese ocurrido este fallo, ¿no? Intentar hacerlo bien no cuesta demasiado. Entonces, esa parte me falló un poquito, ¿no? Y yo creo que este capítulo, en general, ¿no? Toda la trama del Principado de Tito es un ejemplo de que muchas veces la historia es lo suficientemente interesante de por sí sola como para no necesitar adornos, ni invenciones, ni nada. O sea, como tú has dicho, durante los 2 años de gobierno de Tito, no solo tuvo que enfrentarse a la erupción de Vesubio en Pompeya, sino que también tuvo que enfrentarse a las consecuencias de un incendio terrible en la ciudad y también una epidemia, que no se nos olvide, que hubo una epidemia importante durante el gobierno de Tito. Entonces, nada de eso aparece en la serie. O sea, no aparece el incendio, no aparece la epidemia, y yo creo que esas cosas tan catastróficas habría sido interesante mostrarlas en la serie, y se podría haber hecho una trama interesante respecto a ellas, pero no la muestran. Entonces, yo creo que la historia real es mucho más interesante que cualquier invención que podamos hacer. No, imagínate, hasta el punto de que parece que Tito muera en 2 semanas después de su padre. Lo hacen tan acelerado y lo llevan tan rápido a término que parece que se haya muerto un mes, como mucho, o 2 meses después, ¿no? Porque al final, como dices, son 3 años casi de gobierno. Entonces, es un reinado bastante longevo. No tengas tanto interés en matarlo. Pasa que sí que es el espectáculo lo que vende. Toda esa trama de Domiciano, ¿no? Todo este juego oculto de Domiciano y que está bien traída, que es interesante, que llama la atención, que quizá de lo que hay, pues de las tramas que hay, pues la de carreras de carros y estas son las más interesantes. Las otras las podrías haber obviado y podrías haber alargado un poco más la serie sin perder tiempo tener que rellenando o teniéndolo que rellenar con estas partes tan cutrillas. Me llama la atención un tema, que es que el hispano este que conoce a una de las hijas, a la esclava de Numida y tal, que dice, sí, yo te llevo a casa del cónsul, como que se la encuentra en los establos y tal, como si, pues si hace 2 días que ha llegado a Roma, ya se conoce todos los rincones y dónde está la casa del cónsul y tal, pero me parece irreal, me parece como diciendo, pero tío, ya te acompaño yo que sé dónde está por la noche, yo te llevo. Pero a ver, ¿y ella que se ha perdido y cómo ha llegado hasta allí? Con la otra, que es de Roma, que es una de las esclavas, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Me parece irreal, ¿no? Que dices, es que hay unos fallos de guión que dices, a ver, pero tú me estás tomando el pelo. Yo cuando me apunto estas cosas pienso, ¿se está riendo de nosotros? ¿O es que lo está haciendo a propósito para ver si somos capaces de engancharlo? Total. Es que ya te digo, es que no tiene ningún sentido.
O sea, encima iba con la esclava de la casa, que por supuesto se conocería perfectamente la ciudad, no al hispano joven que acaba de llegar y no la conocerá. Porque es que tenemos que tener en cuenta una cosa, señores. Roma, en sus mejores momentos, fue una ciudad con 1 millón de habitantes, o no, en torno a 1 millón de habitantes. Entonces, imagínense lo grande que era esa ciudad. O sea, yo creo que es imposible conocerte una ciudad de 1 millón de habitantes en tan poco tiempo. Y por supuesto, sin las tecnologías que tenemos hoy en día. O sea, ahí no había Google Maps. No, no. Sí, sí. Y sí que he visto, me fijé en un tema interesante que es en el tema de los lictores, esos magistrados, perdón, esos funcionarios que defendían o que protegían a los magistrados, a los cónsules, censores, me parece que hasta pretores también tenían Sí. derecho a protección de los lictores, y está bien conseguido, ¿no? No está mal. Nosotros tenemos también una línea de investigación en Barking Orients que es el Collegium Lictorum, y ahí también trabajamos un poco de lo que no recuerdo, no sé si te fijaste, yo es que ahora mismo no, si llevaban la fasque, si la llevaban con el hacha. Pues la verdad es que no me acuerdo, pero la verdad es que yo creo que se me habría quedado en la cabeza si lo hubiera visto, las Fasques. Y yo creo que no las vi. Así que, Vale. o sea, a lo mejor tenemos que ver un revisionado para ver Sí. si lo encontramos, pero a mí no me suena de verla. Y es precisamente lo que define un lector. O sea, que Vale, vale. Y la reunión clandestina, esa reunión sí, ilegal y tal, bueno, pues mira, tiene su historia. horrible. Tiene su historia y dices, Horrible. joder, cómo te reúnes ahí y que lo sabe todo el mundo y cómo sabes que hay un pozo subterráneo donde te pueden escuchar desde allí y tú lo dices ahí como si fuera, vamos, hay que matar a tal, hay que matar a cual. Y el Sí. emperador Tito ahí, ¿cómo puede ser eso? Venga, se van a enterar ahora cuando los pille. Ejecutados, tío. Ejecutados directamente, que llevártelos al espectáculo. No, no. Alta traición, Roca Tarpeya. Yo los veo ahí en la Roca Tarpeya ya, pero de cabeza, esa misma noche. ¿Para qué vas a dar explicaciones ni someterlos a ningún tipo de. Nada, hombre. Todos para adelante. O sea, que la reunión me parece un Sí. poco como de Chichinabo, ¿eh? Y ya comentamos en el anterior programa que evidentemente el Senado era mucho mayor, que aquí en la serie aparece como si solo tuviera 40 o 50 miembros, cuando sabemos que en ciertos momentos de la historia de Roma llegó a tener a 900 o 1000 miembros, o sea, una cosa muchísimo más grande. Y bueno, por no mencionar evidentemente el hecho de que no creo que el Senado hubiera conspirado contra Tito. En primer lugar, porque las fuentes nos dicen, si nos creemos las fuentes, nos dicen que el Senado y Tito tuvieron una buena relación. Eso para empezar. Y aparte, el Senado en esta época, o sea, me refiero, no pinta nada a nivel fáctico. O sea, me refiero que el Senado, como órgano, nunca podría haber ido contra los intereses del emperador mientras estuviera en vida, por lo menos, porque el emperador tenía todo el poder fáctico, ¿no? O sea, nunca el Senado se habría rebelado contra el emperador. O sea, desde que Augusto, ¿no?, se hizo con el control de Roma, pues el Senado era súper complaciente con los deseos del emperador y no se atrevían a ir contra él, básicamente porque seguramente la mayoría de la gente que estuviera ahí le debía favores ¿no?, al emperador, o le hacía honores o cosas así. Entonces me parece inverosímil esa trama de conspiración contra el emperador, que ya te digo que no le veo mucho sentido. Yo creo que le dan una potestad al Senado que en realidad no tenía. Es más factible y más creíble esa trama de la traición de Domiciano, ¿no? De ese que esté conspirando contra su propio hermano, ¿no? Pero meter al Senado sí que es verdad que forma parte un poco quizá del espectáculo de entretenimiento, ¿no? Querer meter ahí a alguien que conspire contra un emperador bueno, ¿no? Todos contra el bueno, tal y cual y pascual. Pero bueno, al final no tiene mucho. Este capítulo tampoco tiene demasiada historia ni demasiada relevancia, pero bueno, ya empieza a perder fuelle, ¿eh? Ya va de capa caída. Sí, y yo quiero ahondar un poco más en esto porque, o sea, ¿en qué consiste la conspiración? El cónsul en activo, ¿no?, que es el cónsul Marzo, quiere colocarse él en el lugar
de Tito. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, para empezar, ¿no? Si muriera Tito, en principio, pues eso, seguramente iría a Domiciano. Así que el cónsul no pinta nada. Pero es que encima el cónsul es un puesto anual, o me refiero, no es vitalicio ni mucho menos, es un puesto anual. Entonces, una persona que está ejerciendo una magistratura anual va a tener el poder y los apoyos suficientes para derrocar al emperador, quitar a su hermano y ponerse él de emperador, teniendo en cuenta eso, que el consulado es una magistratura anual y que en época de Tito, por supuesto, estaba totalmente defenestrada, ¿no? O sea, ya no tenía el poder que tenía en la República. Por no hablar, por supuesto, que en esta serie solo nos mencionan a un cónsul, cuando siempre fueron dos en toda la historia de Roma. Se entiende que el segundo es el emperador, ¿no? ¿Entiendo? Pues no lo sé, Podría porque yo creo que tampoco lo mencionan. O sea, siempre nos presentan a Marzo como el cónsul Marzo, pero no se menciona a otro cónsul. Entonces, yo creo que se pensaban que solo había uno. Puede decir, ¿y qué piensa tu colega de consulado? Bueno, es el emperador. Entonces, vale. Entonces ya entendemos que hay dos cónsules, lo podemos llegar a entender, ¿no? Capítulo 6, yo ya lo doy por zanjado, tampoco es que tiene demasiada cosa, lo digo porque vamos un poquito más al grano. Capítulo 7, aquí ya vemos que la señora Númida, controla ya todo el negocio y que incluso gestiona a los hombres de Tenax, que le obedecen después de que le hayan pegado esa magnífica y espectacular tunda, ¿no? Que le rompe ahí la pierna, se la parte, el hueso se lo saca y se lo quiebra, aquel antiguo amigo suyo que había sido legionario y que había sido también remero en galeras, ¿vale? Con toda esta trama del dinero y del chantaje, que bueno, pues tienen su historia. Tampoco vamos a decir que sea mala, no es de lo peor, lo del tema de las monedas, que se jueguen todo el dinero de las apuestas y lo tenga que dar para que el otro se calle la boca, pero bueno, que al final tampoco es un personaje tan importante, ¿no? Tenax, a nivel social me refiero, que tiene mucha gente que trabaja para él, es uno de los criminales más chungos de la Sugura, o sea, que te extorsione ahí un tipo y que no puedas dar con él y sacarlo de en medio como el que más, después de haber demostrado que te puedes hacer con el control de todos los negocios sucios del circo y de las apuestas, me parece un poco irreal también, ¿no? Pero la acepto, yo la compro, no... vamos a ser un poco más benevolentes, porque es la única trama así que tiene algo de tensión y algo de interés, porque como las demás carecen de todo tipo de interés, pues al final te das cuenta de que esta y ese juego de poder de Tenax de querer ser cliente del emperador, bueno, del hijo del emperador, al que él ya ve también como sucesor y como futuro emperador, porque al final si te pones a negociar con Domiciano es porque sabes que él algún día pues será emperador y que tiene sus más y sus menos, ¿no? Yo imagino que los criminales entre ellos se reconocen, ¿no? Total. Y es que ya te digo que la trama aquí empieza a flojear, ¿no? A hacer aguas, y no solo a nivel de rigor histórico, como decimos, sino a nivel, pues eso, de desarrollo de personajes, de guión y un montón de cosas más. Aquí ya la trama se desboca, por ejemplo, para la hija mayor de la Númida. O sea, aquí ya empieza a hacer tonterías, me refiero, locuras, y tú dices, pero ¿por qué haces esto, chiquilla? O sea, no a nivel histórico, sino a nivel eso, de guión, de desarrollo de trama. Y tú empiezas a decir, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y bueno, por ejemplo, en este episodio se nos muestra, por ejemplo, las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Las relaciones homosexuales. Tenemos la de ¿no? El beso entre Caltonia, ¿no? y su familiar, ¿no? Con la que se fue a vivir. Y tenemos también el beso entre Genón y Escorpo. Y aquí hay que aclarar otra cosa, ¿no? Del tema del presentismo que hemos dicho también anteriormente. Y ya te digo, presentismo siempre lo tratamos de forma muy sensible, que no podemos trasladar la visión y conocimientos del presente al pasado. O sea, en la antigua Roma,
Por supuesto que había relaciones homosexuales, pero no son como las entendemos hoy en día. O sea, no había esa libertad, digamos, de enrollarte con quien tú quisieras y ya está. O sea, la clave estaba en la posición social de las personas. O sea, era aceptable, ¿no? Era aceptable que un amo pudiera enrollarse, ¿no? Con un esclavo. Siempre y cuando, por supuesto, el amo fuera el pasivo, o sea, el activo en la relación y el esclavo fuera el pasivo. Eso no había nada de malo. ¿Por qué? Porque el amo es el superior, ¿no? Y como superior, pues eso, el superior a nivel social y el superior a nivel sexual. El problema era cuando era al contrario, es decir, o sea, no podía haber, un hombre, un ciudadano romano, no podía ser ni el pasivo en la relación sexual, ni enrollarse con gente que fuera su igual o su superior, ¿no? Entonces, pues eso no lo representan bien en la serie, por supuesto, que tiene una orientación, pues eso, presentista y del siglo XXI. Igual que después, en un episodio posterior, se ve a la chica, ¿no? A la hija mayor de la númida, besándose en público con su novia. Y eso era totalmente inconcebible. O sea, porque si ya los hombres tenían que andarse con ojo con quién estaban, pues mucho más las mujeres, porque las mujeres, como hemos dicho, vivían en ese mundo patriarcal y por supuesto que estaba totalmente mal visto que una mujer pudiera estar con otra mujer, porque era totalmente inimaginable. O sea, y mucho menos a nivel público, ahí en la calle, como si no pasara nada. Entonces, eso era totalmente inverosímil. Una parte que me interesa a mí bastante es la parte de la aparición del medicus, ¿no? De cómo hace el tratamiento de poner ese hueso en el lugar, cómo utiliza esos brebajes, esos preparados que sirven para calmar como analgésicos, que deben ser seguramente drogas en toda regla, ¿no? Deben ser preparados, porque también el mundo de los venenos, el mundo de los contravenenos, el mundo de lo un poco legal e ilegal está bien traído, ¿no? Porque también es verdad que buscan, rebuscan, traen, hacen, y la medicina de aquel momento pues se basaba mucho también en traumatología, pero también es verdad que en remedios así de estas que podían llamarte médico como podían llamarte envenenador. O sea que realmente no es una cosa que cambie una cosa o la otra, pero sí que es verdad que está bien traído. Ahora, también lo que no me cuadra es que en 2 días este hombre ya se haya recuperado de una fractura tremenda, porque es que a mitad del capítulo va cojeando y tal, pero le había dicho el médico que tenía que estarse no sé cuántos días sin apoyar la pierna y tal, y parece como que al día siguiente ya vuelve a caminar y como si no hubiese pasado nada. Entonces, es una fractura terrible. Es que esa fractura a día de hoy cuesta semanas y semanas poder volver a andar. Imaginaos para una persona de aquel momento, ¿no? Con la medicina que había. O sea que... Sí, yo pensé exactamente lo mismo que tú. O sea, eso ya te digo que es inimaginable. O sea, es que vimos salirse el hueso. O sea, en la serie muestran cómo se sale el hueso de la pierna. O sea, y curarse de esa fractura, pues podía hacerse, por supuesto, pero necesitas mucho tiempo. Y desde luego no podía ser como lo vemos en la serie, que ahí se recupera, ¿sabes? Como si nada. Y después, 2 episodios después, ya está caminando totalmente normal, sin muletas, sin nada, y es como, pero tío, ¿cómo es posible esto? Igual que al final del episodio, ¿no? O sea, su enemigo, Oso, va a la númida, que está en la taberna, y está a punto de matarla. Y entonces ahí hicieron un Deus Ex Machina, y aparece de repente, de la nada, aparece Tenax, y ¿no? Mata a Oso por la espalda para salvar a la númida. Y uno se queda flipando y dice, a ver, ¿cómo es posible que tú, chiquillo, llegues por la espalda a ese hombre y lo mates sin que se entere? Para empezar, ¿no? Porque para empezar tendrías que ir cojeando
con las muletas, ¿no? Y tú cojeando con las muletas, llegas hasta donde está el hombre sin que él se entere y lo apuñalas por la espalda. Sí, sí. Pues compramos, pues vale, vamos a creernos este Deus Ex Machina. No ha podido matarlo con todas las tretas que ha intentado hacerlo y va y lo mata de esa manera tan cutre, ¿no? Al final piensas, joder, tampoco era para tanto, ¿no? Matar a este tío. Pues es que la manera de resolverlo tampoco es demasiado buena, ¿no? A mí tampoco me acaba de convencer. Yo sabía que no la mataría, pero pensé que la rescataría a otra persona, o que lo mataría la hija, o que aparecería en algún momento Scorpo, o yo qué sé, o pasaría alguna cosa, pero que apareciera Tenax si fuera el que la matara. No me encaja. ¿Algo más del episodio en cuestión o pasamos al siguiente? Pasemos al 8, que hay mucho que comentar todavía. Sí. Y como somos unos apasionados, llevamos casi una hora aquí. Correcto. Bueno, me parece una escena importante o interesante a nivel histórico, es cuando explican, no sé si es Domiciano a Tito o Domiciano a alguien, cómo su padre se quedó dormido en una sesión del Senado mientras hablaba Nerón una vez, ¿no? Y creo recordar que eso fue algo que las fuentes recogen como algo real y que le costó a Vespasiano irse a encabezar la guerra en Judea, ¿no? Porque a lo mejor no era el destino que él ansiaba, pero al final le fue muy bien, le fue muy favorable y fue casi un favor. Pero sí que es verdad que lo recuerdan como, sí, como cuando padre se quedó dormido, o como cuando mi padre se quedó dormido en una de las sesiones del Senado mientras Nerón daba un discurso y eso le costó irse a Judea. Y entonces, quieras que no, de vez en cuando tienen alguna pincelada que dices, bueno, como el del impuesto de la orina también, ¿no? Que también hay un momento que lo recuerdan, ¿no? Y dices, joder, tiene que haber algún asesor histórico ahí, ¿no? A lo mejor en esa dicen, va, venga, te compramos este y te compramos el otro, pero bueno, luego ya no digas nada más que no te vamos a hacer ni caso. Pero este momento pienso que también es algo positivo que a nivel histórico y a nivel de historiador pues nos gusta. A mí me gustó, aunque sea un simple detalle, pero bueno, por lo menos. Sí, y tienes toda la razón. O sea, es que lo iba a mencionar yo ahora, el tema del impuesto de la orina, porque se ve que hay ciertas pinceladas que sí transmiten bien, como esta, como lo de Nerón, como y demás, pero después la cagan en tantas otras cosas que yo pienso, seguramente ignoraron al asesor histórico en lo que les decía y solo dijeron, pues mira, lo de la orina es curioso, vamos a ponerlo tal. Y respecto a este episodio 8, la serie sigue desbocándose, también a nivel de guión, como comentábamos, y hay una cosa, o sea, lo que me pareció peor de esta serie, de este episodio, perdón, y ya te digo, no a nivel histórico, sino a nivel de guión, es la huelga de hambre de Guame, el gladiador. O sea, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, no le veo ningún sentido. O sea, llevas toda la serie tratando de sobrevivir, ¿no? Tratando de, haciendo lo necesario para vivir un día más, para volver a reunirte con tu familia, no sé qué, no sé cuánto, y después resulta que ahora estás en huelga de hambre, no sé, para quejarte de qué. O sea, no le veo ningún sentido. O sea, ¿por qué vas a arriesgar tu vida para, o sea, vamos, que no le veo ningún sentido a esa huelga de hambre? O sea, no, le veo 0% de verosimilitud. No sé, ¿tú qué pensarás? Es que no hace falta ni que vaya el emperador allí a clavarles flechas a sus compañeros. Si es el mismo lanista, le mete una tunda, le mete 50 latigazos y se acabó la huelga de hambre. Eso de alimentarlo sí o sí, como si... Es que me parece muy inverosímil que el emperador se tome la molestia de tener que ir allí para resolver ese tema y que lo acabe haciendo así, de aquella manera, y luego él lo que come lo escupa, como diciendo, sigo estando en huelga de hambre. O sea, me parece una tontería como una casa. Es que no tiene ningún sentido. Es que esa trama es tan ridícula, es tan absurda, que le quita credibilidad en general a la serie. Que no hay ninguna necesidad de haber metido al Númida ahí. ¿Para qué? Al final, todo para el león del final. Es que al final no tiene ningún sentido. Que luego tampoco acaba como tiene que acabar. Pero bueno, que al final estoy contigo. Es que me parece que eso de la huelga de hambre es una ridiculez y una... gilipollez máxima. No sé si esto nos lo va a vetar YouTube, pero bueno,
Es una absurdidad, no tiene ningún sentido, ¿no? Igual que tampoco tiene sentido lo de la otra esclava, la otra hija pequeña, que está Sí. allí manteniendo relaciones sexuales con el otro auriga, Mm, con el hermano de la auriga, sí. del De hermano, Elia. del otro, de los caballos, dentro de la casa de los amos, que allí no pasa nadie, o sea, que ningún esclavo ve nada y ni los amos tampoco, y ella está allí manteniendo relaciones como si fuera algo normal, que el hombre se cuela allí en una casa de un patricio, como si esto fuera jauja, ¿no? Me parece poco asesorado, ¿no? Poco profesional ya, ¿no? Es decir, nos Mm, están tomando el pelo y hoy aquí ya empiezas a darte cuenta de que tanto una como a otra hay ciertas tramas, ciertas escenas que mm, dicen, mm, me están engañando, me están tomando el pelo, me parece que, que- que me toman por tonto. Ya no pido mm, rigor histórico, no lo pido, sí, ¿vale? Pero es que pido sentido común y hay muchas escenas que carecen de sentido común, ¿no? Y al sí. final, pues puedo entender que Scorpo se pique con el otro porque le quiere quitar el puesto y provoque el accidente para que muera y todo Mm, esto lo puedo entender porque entra dentro de las pasiones humanas, ¿no? Y de las emociones humanas y de que él vea correr peligro su posición, ¿no? Y aunque sea un esclavo que Scorpo existió, ¿vale? Existió unos años después y mm, no era sirio, sino que era hispano, creo recordar. O sea, mm. que cuesta mantener la realidad. Si es que, ¿por qué le Porque ya llamas? había 3 hispanos. O sea, Claro, ya al había tres final, hispanos y dijeron, son demasiados hispanos. pues traerlos de otra parte, de la Galia o de donde quieras. Pero es que al final cuesta muy poco mantener el rigor. Si es que la historia ya es suficientemente interesante, no hace Mm, falta todas estas paranoias. Y la paranoia de la venganza del sí, hijo, del hermano que ve que no matan a tiene su... ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, o sea, ¿cómo es posible que el hijo menor, ¿no? El hermano menor, que nunca ha querido ser auriga, de repente diga, oye, pues yo quiero ser auriga y sí, por supuesto, me contratan los azules para correr en auriga y, ¿sabe? Y desde mi primera carrera, sin ningún tipo de entrenamiento o experiencia, ya lo bordo, incluso a Colrado, a Scorpo, y lo mato, ¿no? O sea, le provoca un accidente que casualmente también mata a mi hermano. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que una persona de un corredor de aurigas, ¿no? Un corredor de carros, tendría que tener una preparación enorme para poder correr en esas carreras. Y desde luego, un advenedizo, un novato, que no tiene ningún tipo de experiencia ni entrenamiento, no podría haber hecho lo que hizo. Y más enfrentándose al líder y al más experimentado como era Scorpio. O sea, no tiene ningún sentido enfrentar al más novato contra el más veterano y gana el novato. Como, ¿hola? Me parece que leí un artículo que hablaba sobre el tema y había 57 días de carreras, de carros al año. Mm, 57. Y todas pasan en esta serie. sí. Y es verdad que el resto del año los aurigas se entrenaban. No vas a Mm, poner de auriga a una persona que no conoces. Y el que te venga el de la facción azul por no, si te contrato porque tal, porque cual. Pero, tío, tú vas a contratar a alguien y le vas a pagar una morterada de sestercios a alguien que no conoces y que no tiene ninguna experiencia. Es que es mm, totalmente inverosímil. No hace falta llevar las tramas a ese extremo para que nos gusten o nos tengamos que creer lo que pasa, ¿no? Pero al final te das cuenta de que eh, todo, todo está mal organizado y todo está mal estructurado y, mm, y no hay una... Hay como mucho chaqueterismo, ¿no? En todo lo que es el tema de las facciones, que sí que es mm, verdad que habría un mercado de fichajes, no digo que no, pero que en una misma temporada empiece con uno, acabe con otro, se venda al otro, luego se vaya a la otra facción. eh, ya no digo lo de la facción dorada, porque ya lo comentamos, que la facción dorada mm, sí que se instauró en tiempos de Domiciano como emperador. La mm, morada y la púrpura fueron dos facciones que se añadieron temporalmente en tiempos de Domiciano. Y las han puesto aquí en tiempos de Tito o de Vespasiano también, me parece. Pero bueno, pero que parece aquello, vamos, una rifa. Hoy me voy mm, contigo, después mucho sí, chaqueterismo. Y me parece muy forzado, muy forzado. mm, Que esto en tiempos actuales puede pasar, pero es que no pasa ni en las ligas de fútbol. O sea, sí, en una temporada los jugadores no cambian 3 veces de chaqueta ni de equipo, o 4. mm.
Entonces, y estás hablando de Scorpo, del gran vencedor, que tenga competencia de un muchacho que acaba de subirse al caballo que no ha hecho nunca de auriga, que me parece ridículo. Que sí, que los caballos son importantes, sí, pero tampoco le iban a dar los mejores caballos al nuevo y se iba a quedar el veterano en los caballos malos de la Factio, ¿no? O sea que me parece que está muy, muy forzada esa trama, tío. Pierde también Fuye la trama de los carros, con lo bien que iba, ¿no? Y ya en este capítulo estamos ya en un momento decadente, pero más por estilo siglo III en el Imperio Romano. Sí. Anarquía militar. Sí, y yo te digo que tengo un trauma con la hija mayor. O sea, es que ese es el peor personaje, o por lo menos el más inverosímil de eso, a nivel de guión y desarrollo de personaje. Ahora, en este capítulo 8, se le mete en la cabeza que quiere ser gladiatriz. Ah, sí. Y es como en plan, vale, a ver, sabemos que existieron gladiatriz, sí, existieron, pero con muchos matices. Para empezar, solo tenemos una prueba arqueológica, ¿no? El famoso relieve en el que se ven a las gladiatriz peleando, pero en la parte oriental del imperio, no en la propia Roma. Halicarnaso, creo que es el relieve, es de Halicarnaso, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, yo cuando vi esto en la serie, me informé y resulta que en Roma, estamos hablando de la ciudad de Roma, hubo decisiones, o sea, hubo veredictos del Senado en el 19 y 11 antes de Cristo en los que se prohibieron a las mujeres luchar. Es decir, que entiendo yo que si se prohibieron en este momento es porque hasta entonces las mujeres luchaban. Y fue justamente en el 19 y el 11 antes de Cristo cuando el Senado prohibió a las mujeres luchar. Pero es que después, en tiempos de Septimio Severo, ya después de la serie, en el 193, ¿no? Es cuando empezó a gobernar Septimio Severo. A partir de esa época se hizo la prohibición de que cualquier mujer, independientemente de su origen, pudiera luchar en Roma. Entonces sabemos que por supuesto que hubo mujeres gladiatriz, pero con reservas, y parece ser que por lo menos en Roma no serían muy bienvenidas. Correcto. Pues sí, la trama esta de la mujer pues me deja mucho de desear. Que coge incluso al proxeneta y le mete ahí una tunda. Es que es irreal. Una mujer pegando a un hombre allí en la subura. La habrían matado. Sí, porque me parece una cosa súper absurda. Es que ya te digo, o sea, es de un nivel de absurdo tremendo. O sea, como una mujer, una mujer que ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera era una mujer romana, era una de África, ¿no? Y era una liberta, porque la habían liberado. O sea, una liberta extranjera atacando a un ciudadano romano para liberar a su novia de las garras de la prostitución. Es como un plan. O sea, tiene cero sentido. Sí, correcto. Bueno, para ir un poco más al grano, pasamos al capítulo 9, si te parece, en la que hablamos un poquito de... Yo vi algunas cosas como una escena que dice que una mujer con 3 hijos queda liberada de la tutela mulieris. O sea, cuando tienes 3 hijos... En eso también me fijé yo. No tienes que estar tutelada por un hombre, pero estas normas, ¿de dónde se las sacan? ¿De la chistera? O sea, que cuando tengo 3 hijos ya quedo exenta de ser tutelada por un hombre. Fíjate tú que yo también, o sea, en cuanto vi esa escena de Caltonia, dije, esto cómo va a ser. Y lo investigué un poco y resulta que Plutarco menciona algo de esto. En su obra Vida de Numa, Plutarco dice que cuando una mujer ha tenido 3 hijos, pues está un poco liberada, entre comillas, de sus obligaciones. Me refiero como que ya has cumplido, ¿no? Como esposa y como matrona romana ya has cumplido. Pero una cosa es que te digan, oye, ya has cumplido como matrona romana, y otra cosa es que, ¿sabes? Oh, soy independiente y puedo vivir sin hombre. O sea, no. O sea, me refiero que...
es un poco salvaje aquí. Lo Claro, lleva o sea, que cogen una cita de Plutarco y, ¿sabes? Y se la interpretan como a ellos les da la gana. Ujú. ¿Qué más tenemos en este capítulo 9? Pues, por El ejemplo, Coliseo. sí, correcto. Y esa crueldad que alberga Domiciano en su interior, cómo le corta la lengua a su esclavo para que Mm, no raje. Pero bueno, pero si... ¿Y si sabe escribir? ¿Por qué no lo matas? Y te lo sacas de en medio más rápido, que no tienes que justificar nada, ¿no? Luego hay una trama, claro, que esto lo hace pues para que luego lo enganche a la proa, a la mm, rostra del navío en esa naumaquia de pacotilla. Pero bueno, que hablaremos en el capítulo 10. Que el mm, capítulo 10 es para mí el peor de toda la serie. Es el peor, el que acaba de rizar el rizo, donde lo podrían haber hecho mejor y hacen una mierda de capítulo, pero en toda regla. Pero bueno, mm, que sí que es verdad que aquí hay algún detalle que ya empiezas a ver que no cuadra, ¿no? Como por ejemplo que sí, la númida sepa leer y Tenax no sepa leer ni escribir y que le mm, tenga que decir a la númida que le lea a una mujer que vive en los confines del imperio. Me parece un mm, poco triste, que yo entiendo que hay mucho analfabetismo, lo entiendo, que mucha gente de las clases más bajas, pues si tú te dedicas a las mm. apuestas, te dedicas a los negocios y te dedicas a todo esto, ¿cómo es que no sabes escribir ni leer? Claro, y aparte, que con todo el dinero que gana Tenax, podría haber contratado a un maestro para que le enseñara. O sea, me refiero, que vale que la gente de clase pobre, pues no sabía leer porque no tenía acceso a la educación, no tenía dinero para contratar a un maestro, eso lo puedo entender, pero es que este tío es un jefe de la mafia romana, o sea, ¿cómo no va a tener dinero para contratar a un maestro que le enseñe a leer? O sea, no tiene sentido. Aparte de eso, de que tú decías, como una númida va a saber leer y leer latín, claro, o sea, no leer su idioma, sino leer latín, o sea, me pareció una cosa totalmente inverosímil, por no hablar de lo políglota que es. Y no sabemos de cómo y dónde ha aprendido tantos idiomas. Ahí la escena Y del Coliseo, sí, ahora, perdona, que comentabas lo del tema del Coliseo también, que aquí en este capítulo ya se ve cómo está hecho el Coliseo y tal. Bueno, no está mal la representación del Coliseo, ¿no? Del anfiteatro Flavio. Incluso se ve la meta Sudans, que me parece bastante interesante que hayan tenido en cuenta, aunque se hayan equivocado con el arco de Tito, ¿no? Y le hayan puesto 3 arcos, ¿no? Pero la meta Sudans también la reflejan allí, ¿no? Y el coloso también, que se ve el coloso de Nerón. Entonces, al final, ves esos detalles que dices, joder, afina un poco más. Si has conseguido encontrar la meta Sudans, dice, sabéis que la meta Sudans era una fuente que se erigió, una gran fuente de gran tamaño que se erigió en tiempos de Augusto, que fue remodelada por Domiciano y que tenía como una forma así como de cónica, ¿no? De grandes dimensiones que estaba en las afueras o en el exterior del anfiteatro Flavio. Chico, si eres capaz de hacer eso, ¿por qué le pones 3 arcos al arco de Tito? ¿Por qué le pones si es que el arco de Tito se construyó por Domiciano un año después de su muerte? A ver, sí, señores, sí. afinemos un poco la puntería. Sí, o sea, todo el tema este del Coliseo, ya te digo que es un celo a la izquierda a nivel de historia, porque para empezar, en Roma nunca se habría ejecutado a senadores ofreciéndolos a unos cocodrilos en el Coliseo, o sea, es totalmente inverosímil. Para empezar, los ciudadanos romanos tenían sus derechos, o sea, incluso en el caso de ser condenados, o sea, por ejemplo, un ciudadano romano nunca podría ser crucificado, porque la crucifixión solo era para los que no eran ciudadanos romanos, etcétera. O sea, un ciudadano romano, incluso siendo condenado a muerte, tenía sus derechos y no podía ser ejecutado de cualquier manera, y mucho menos un cónsul, una magistratura superior, unos senadores, o sea, nunca los habrían ejecutado de esa manera. Muchas veces incluso, o sea, simplemente por el hecho de haber caído en la vergüenza de ser condenados, ya ellos se suicidaban en su casa clavándose una espada o lo que fuera, o sea, ya ni siquiera hacía falta ejecutarlos porque ellos de la vergüenza se suicidaban, o sea, ¿qué me estás contando? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que el tema de las naumaquias, pues es inverosímil. Yo, ahí, cuando vi a los cocodrilos, yo digo, yo te digo que dije, madre mía del amor hermoso.
sea, cocodrilos en el Coliseo. O sea, Bueno, flipante. lo de la naumaquia es posible, si hay alguna Sí, sí. naumaquia La documentada naumaquia, sí. en tiempos de, me parece que es Tito, en la inauguración de los Mm. Juegos, sí, en la inauguración del anfiteatro sí que hace una naumaquia, pero es que esto no es Con- una naumaquia ni es nada, esto es una mierda pinchando un palo. Una naumaquia es Sí. una batalla naval entre varios contendientes, Sí. simulando una batalla naval. Pero meter a estos en una barca de paseo, de recreo, y meter ahí cocodrilos que parecen tiranosaurios, porque son cocodrilos de 50 metros cada uno, y a ver, me parece ridículo, y que los propios senadores que antes eran amigos de estos estén aplaudiendo cómo los matan y ahí vitoreando y disfrutando de cómo matan a sus ex colegas de conspiración, y que solo estén 3 en vez de estar todos los senadores que conspiraron allí metidos como traidores. No sé, me parece ridículo, me parece la naumaquia más cutre salchichera que he visto en mi vida. Me parece absurda, en la línea descendente y decadente de esta serie, y no sé cómo la gente puede decir, respeto sus opiniones, que lo del anfiteatro está súper guapo. Es una mierda como una casa y no acaba más que empezar, porque si esta primera parte es cutre, lo que viene después de los gladiadores es ya el sumum de lo cutre, ¿vale? Sí. Porque es tomadura de pelo Es que cuando lo estaba viendo, Óscar decía, es que no me lo puedo creer. No me puedo creer que nos estén vendiendo esto, porque Sí. es que de haberlo sabido, porque tengo que analizar la serie, porque es que de haberlo sabido es que ya hubiese cortado, no hubiese continuado viéndola, porque me pareció perder tiempo de mi vida. Sí, y quería mencionar, bueno, primero que yo hice un artículo para mi web sobre las naumaquias, así que conozco un poco el tema, y en ese artículo investigué que parece ser, aunque no está confirmado, pero parece ser que se hicieron 2 naumaquias en el Coliseo, pero a pequeña escala. Una la hizo Tito en el año 80 por la inauguración del propio Coliseo, y otra la hizo Domiciano en el año 89. Pero estas 2 naumaquias, como digo, se hicieron a pequeña escala y antes de las reformas que hizo Domiciano en el Coliseo para construir toda la parte subterránea que tiene. Evidentemente, cuando construyó esa parte, era inviable llenar eso de agua. Así que ahí se acabaron las naumaquias en el Coliseo. Así que solo hubo 2, ya te digo, a pequeña escala, con muy poca agua, y con barcos más pequeños de lo normal para poder moverse en esa agua tan poco profunda. Y que no es naumaquia. Esto no es naumaquia, esto es una ejecución montados en un barco de recreo. Y hay otra cosa inverosímil totalmente, y es que en el mismo espectáculo hacen la naumaquia, hacen la ejecución, hacen no sé qué, hacen el combate, y es como un plan. Pero esta gente, ¿en cuánto se piensa que se puede vaciar y llenar el Coliseo? Porque, ¿sabes? Es que de repente dice que suelten el agua, y entra el agua en un segundo, y, ¿sabes? Y en un segundo el Coliseo está inundado. Y después, otra vez en un segundo, se vacía el Coliseo y están peleando ahí los gladiadores. Y es como, No, tío. pero no te lo pierdas, Óscar, que antes salen los Masái. Antes Sí, sale por el supuesto. baile ritual Masái Samoyedo, una mezcla ahí de rituales de Nueva Zelanda con Masái de África que hacen un espectáculo como si fuera aquello Circo del Sol, que dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿De verdad? ¿De verdad me estáis tomando el pelo de esta manera? ¿De verdad os gusta? Pero os pregunto, a todos aquellos que defendéis la serie y que os gusta tanto, ¿de verdad no os entran ganas, no os han entrado arcadas al ver esto, que me parece una aberración y un insulto hacia el Imperio Romano? De verdad, por mucho que sea un entretenimiento, vale. Por mucho que sea un espectáculo, vale. Pero es que hay unos mínimos, señores, Total. hay unos mínimos. Es ridículo, es vergonzoso, empezando por la naumaquia esta de pacotilla, acabando por el Circo del Sol, y luego pues con la ejecución y el león subiendo por las escaleras y matando gente allí como si fuera aquello. Eso ya en el episodio 10. Sí, pero es que ya me pongo. Pero tienes toda la razón. Y ya te digo, o sea, es que
O sea, que no hay por dónde cogerlo, es simplemente No, no. eso, no hay por dónde cogerlo. Así que vamos a terminar con esta agonía mencionando ya el episodio 10, que es nuestro favorito. Es la debacle ya, es la debacle total, cuando ya empieza la mujer númida llega al Coliseo y le dice el legionario que no puede entrar y le dice, ¿cómo te atreves a hablarme así? Le dice al legionario, pero señora, es que me parece ya el colmo de lo absurdo que una señora que viene de Numidia o una mujer de esa época se dirija a un legionario y le diga, ¿cómo te atreves a hablarme así? Es que esto, pero es que está rozando ya el ridículo, ¿no? Y cómo utilizan los niños para distraerlo y se cuela delante de una, Sí. o los judíos que se cuelan para matar a Berenice y se cuelan ahí como si nada, como si entraran en el gallinero de las mujeres, porque sí que es verdad que es verdad que Sí. en el Coliseo la parte alta del todo era para las mujeres de la plebe, ¿no? Y dices, vale, está bien, pero aquello que es. Y Tenax colándose allí y viéndolo todo, y está ahí detrás del gallinero, perdón, detrás del pulvinar, del palco imperial que está protegido por infinidad de pretorianos, y está allí paseándose como si fuera, vamos, y con intención de ejecutar a Tito, porque lo quiere matar él allí, como si Sí. nada. Le dice a Domiciano, como tú no has podido, ya lo arreglo yo. Entro aquí, me cuelo como si nada y mato al emperador. Pero tío, ¿cómo te vas a colar? Que hay dos miserables pretorianos vigilando y mirando uno para cada lado. ¿Y este señor quién es? Pues es que el que intentara colarse en el pulvinar sería directamente atravesado por la guardia del pretorio. Es que no tiene ningún sentido, igual que la trama del marinero, la trama del marinero de hostia. Sí. Que dices, ¿necesitas todo esto para saber que tu hermano es un traidor? Tito, eres Tito, pero eres pardillo, pero más no poder, ¿eh? Joder, es que Sí. es Y, decadente ya este episodio. y yo quiero que compares la distancia que presentan en la serie Ostia y Pompeya. O sea, me refiero a que parece que Ostia está súper lejos y después parece que Venecia, o sea, que Pompeya, perdón, está aquí al lado. O sea, es una cosa demencial. O sea, Ostia, que estaba, ¿no?, al lado, que era básicamente el puerto de Roma, parece que está a 3 días de camino, no sé qué. Le cuesta mucho llegar al marinero, mientras que, ¿sabes? Vamos y venimos a Pompeya en un cambio de escena. Y lo del combate entre los dos gladiadores, poniendo ahí al hijo y a la hermana como, venga, y les llama bastardos hijos de Rómulo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con los niños ahí que ejecutan al niño ahí a sangre fría y los obligan a luchar como si fuera... Es necesario, son gladiadores. Tienen que luchar sí o sí. No hace falta que traigas a su hijo o traigas es que somos super hermanos y nos ponemos y nos colocamos espalda contra espalda y desafiamos a los guardias. Pero ¿qué es esto? Es que ya os digo, es que cuando llegué al capítulo 9 y el capítulo 10, dije, me acuerdo que estaba viéndolo mientras cenaba y hasta me sentó mal la comida. Dije, es que no puede ser que yo esté viendo esto y que nos tengamos que crear y que la gente quiera más de esto. Es que no Sí. lo entiendo. No os entiendo, muchachos, muchachas, no os entiendo. Yo es que realmente lo encuentro totalmente una ida de olla. Es que es una ida de olla y una tomadura de pelo y un atentado histórico, lo llamaría yo a esto, porque y Sí. lo del león, claro, todo esto Por ya es un... supuesto. Lo del león es que es flipante, o sea, no solo por el combate con el Númida, sino es que después el león salta a las gradas y se come al público, se come a los ciudadanos romanos. Y es Y el como que un le abre plan, la vale. jaula. Y el que le abre la Sí, jaula. sí, Es sí, el es tonto como un más plan, tonto de todo Roma, porque le abre la total, jaula al o sea, león. sí, o sea, yo lo vi y digo, no me puedo creer que seas tan tonto. O sea, es que no me lo puedo creer, o sea, sí, voy a abrirle la jaula al león porque lo veo demasiado quieto. O sea, ¿Qué le voy a pasa? ver, ¿Qué le hola, pasa? león, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, yo qué sé, o sea, si lo ves que está como dormido, muerto, lo que sea, pues lo tocas con un palo o yo qué sé. Pero,
Pero abrir la jaula, o sea, ¿qué sentido tiene? Es que es absurdo, es muy, muy absurdo. Y el león se fija en el Kwame este y los dos ahí como una cosa personal y todo el mundo alrededor mirando, sale la hermana con su compañera gladiadora como si ellas fueran a hacer algo contra un Sí. león. Y no Dice, hicieron nada. pero es que es patético, es que es una escena. Y cuando le cae el león encima que lo atraviesa ahí de una manera, mm, los otros vienen los soldados ahí preocupados por él, por un esclavo, ay, pobrecito. Pero a ver, es que, en serio, es que, por favor, señor Roland Emmerich, si me está escuchando ahora, no haga una segunda temporada. Porque si en esta ha acabado como ha acabado, mejor que el tiempo y los anales de la historia le olviden como director. Esto que sea una mancha en su expediente como director. Porque a nivel de entretenimiento y de guión, ya lo decimos, ya no hablamos de rigor. Si es que en estos capítulos finales el rigor ya nos da igual. Es que nos parece que es absurdo todo lo que está haciéndonos tragar. Es que si hubiese sido entretenida, si hubiese sido algo decente, una lucha de gladiadores correcta, es que Gladiator le da 1.000 millones de patadas, pero 1.000 millones de patadas. No tenía el rigor que queríamos, pero tenía espectáculo, era entretenida, te divertías. Espartacus, sangre y arena, hay espectáculos y hay luchas de gladiadores espectaculares, hay tensión, hay guerra, pero es que aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. Nada. Es que esto no engancha, no entretiene, no, es una absurdidad tras otra. Y claro, y luego nos vamos a hostia. Nos vamos a hostia y vemos cómo el emperador Tito es asesinado de aquella manera tan cutre salchichera, que no son capaces ni los pretorianos de matarlo, ni su hermano. Que claro, que él va con 2 pretorianos, con el jefe de la guardia y 2 pretorianos solo, ¿no? Allí a hostia. Y llegan 8 pretorianos. Pero a ver, ¿de verdad os podéis creer que el emperador Tito iba a ir rodeado de una guardia de 2 pretorianos? A ver, y que Tenax les pague para... Venga, hombre, ¿quién es este señor para comprar a la guardia pretoriana? Bueno, es que realmente esto no tiene ninguna lógica y es una absurdidad tras otra. Entonces, me parece una vergüenza, pero no una vergüenza al historiador, que ya me parece de por sí de traca una vergüenza. Una vergüenza al entretenimiento y al interés por algo. Que yo te digo que la vi y ya la vi por analizarla, pero al final es que si tuviera que volver a verla por placer, ya en el capítulo 6 o 7 ya la habría quitado. Porque es que realmente me parece que es una serie muy, muy floja, muy floja, muy, muy floja de guión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para que veamos, ¿no?, la versión real, o sea, supuestamente Tito murió de una fiebre. O sea, no murió asesinado, murió de una fiebre. Sí que es cierto que hubo alguna sospecha por ahí de que Domiciano, a lo mejor, ¿sabes?, organizó una conspiración para matarlo y que después lo encubrieron diciendo que tenía fiebre. Pero vamos, que en general los historiadores no dan credibilidad a estas teorías de la conspiración y creen que efectivamente murió de una fiebre. Seguramente, incluso he leído que seguramente de la misma epidemia que estaba sufriendo durante su principado. Como hemos mencionado en este episodio, en esos años hubo una importante epidemia en Italia. Entonces no es descabellado pensar que el propio emperador muriera al contagiarse de esa enfermedad. Pues sí, yo al final os invito a que veáis estos últimos capítulos, que son los que a mí me han marcado un poco el desencanto ya final, ¿no? Porque si por lo menos al final hubiese sido algo entretenido o algo que nos hubiese llamado, hubiese sido visual, que hubiese sido entretenido, o que el asesinato de Tito hubiese estado mejor orquestado, que sí que es verdad que al final puede ser que Domiciano estuviera detrás y se encubriera con unas fiebres y tal,
pero se podía haber hecho de otra manera también en las películas, ¿no? Haberlo hecho, pues que lo hubiese envenenado, o hubiese hecho algo y que hubiese atribuido que esto era una muerte natural, etcétera. Se podía haber hecho de mil maneras. Y el papel que acaba teniendo el Tenax, como si fuera aquí el que moviera todo el cotarro, que ahora Domiciano me debes el favor a mí, porque yo he cogido y he hecho lo que tú no has sido capaz, coger un estandarte de la Legión y ahogarlo ahí en la boca y el tapando la nariz y la boca delante de toda la Guardia Pretoriana como mira, ¿no? Es que es ridículo, ¿no? Es una absurdidad. Entonces, al final, yo el mal sabor de boca que me deja esta serie es tremendo, ¿no? Y por eso la conclusión que saco a todo esto es, por favor, no nos hagan una segunda temporada, porque no creo que mejore, porque si ya tenemos que hablar de Domiciano y de la leyenda negra de Domiciano y qué pasa con Tenax y qué pasa con tal, me ha decepcionado. Yo me esperaba algo mejor. Con los primeros capítulos te tengo que reconocer que pensé que habría alguna oportunidad de que esta serie estuviera bien, pero por mucho que la vea o la intente ver desde el punto de vista del entretenimiento, no me ha parecido un insulto a la inteligencia del espectador, ¿no? Porque se podían haber hecho las cosas muchísimo mejor y con el presupuesto que tenían, que es lo que dijimos al principio de la serie, 140 millones de dólares para hacer un presupuesto y para acabar haciendo esto con un ordenador, con una CGI excesiva y con un león y unos cocodrilos vamos, que joder, yo no sé cómo eran los animales a estos en la antigüedad, pero daba miedo encontrarte con uno de ellos por la calle o por la selva o por donde fueras. Al final, han abusado de todo tanto que ha salido un producto para mí, a mi punto de vista, nefasto, ¿vale? De muy, muy baja calidad. Incluso las tramas se han ido desinflando, la de las carreras de circo, las carreras de carros y todo, que parecía muy interesante, al final se ha ido desinflando y perdiendo también interés. Y una segunda temporada, pues yo creo que carecería de sentido, a no ser que le den un cambio radical o una limpieza de imagen al guión, pero visto el éxito, probaría otra cosa, Roland Emmerich, vete a hacer películas de invasiones extraterrestres o algo, porque realmente a lo mejor con eso se te va mejor, porque lo que ha sido tocar el Imperio Romano, mira que la época de los Flavios es muy interesante, pero macho, no has sabido dar en la tecla, pero ni aposta se equivoca uno tonto. Sí, exacto. Tienes razón en todo lo que dices. Y yo te vaticino que si hay segunda temporada, lo digo aquí, en vivo y en directo, en tu programa, en exclusiva para Calamares a la Romana, Tenax acaba matando a Domiciano y se hace él emperador romano. Pues yo lo veo también, si no el Cuame que lo tiene ahí entre ceja y ceja también, que sabemos que Domiciano acaba sus días también estrangulado o asesinado por un gladiador, ¿no? También está participando dentro de una conjura en la cual pues hay una historia, pues seguramente que el gladiador que lo mate sea el Cuame porque como claro, ya lo ha dicho, yo que no descansaré hasta que te mate, y yo me he centrado en me parece que lo dice en un momento del capítulo, no, yo quiero matar romanos, pero al primero que quiero matar es a como si nada, al hijo del emperador, ¿no? En aquel momento todavía estaba vivo Vespasiano, ¿no? Pero es muy predecible, es lo que tú dices. Estoy completamente de acuerdo contigo, que al final Tenax es el emperador. Muy triste. Pero bueno, la valoración global os leemos en opiniones, pero es que veáis mi estado de ánimo también y lo comprobéis, y si veis el vídeo en el canal de YouTube de Óscar, os daréis cuenta de que realmente mi cara es realmente de desengaño, de decepción, porque claro, cuando vi en Gladiator la puedo criticar todo lo que queráis a nivel de rigor histórico, pero me lo pasé pipa viéndola. Me gustó, es que la he visto 12 o 13 veces. ¿Por qué? Porque me parece que es una película interesante, entretenida y que la disfrutas, dejando de lado la parte de rigor. Pero es que en esta, si intento dejar la parte de rigor de lado, que la dejo, es que no me entretiene, no me gusta. La encuentro decepcionante, pero a nivel de usuario. Si yo no supiera nada del Imperio Romano, a nivel de guión tampoco me hubiese entretenido. Es que no lo hubiese visto porque no me hubiese gustado. Es que si yo veo esto ambientado en la época del victoriana, pues tampoco la veré, porque me parece también una cosa infumable a nivel de guión, si es esta línea. O sea que al final mi crítica es esa. Si le tengo que dar una nota,
es que si le doy una nota, no le doy ni un 3. Es que no le doy ni un 3. Le doy el 3 porque, mira, los 3 primeros capítulos aún son salvables, pero llega un momento que todo baja a un nivel, pero estratosférico. Me parece una cagada monumental, y con este presupuesto me duele más todavía, ¿no? Porque si hubiesen tenido los de Roma, de HBO, este presupuesto, y hubiesen podido hacer otra tercera temporada, o en la segunda temporada hubiesen tenido más presupuesto, seguramente hubiesen hecho un producto mucho mejor, y hubiese preferido que hubiese seguido la trama de la serie de Roma. No esto, señores. Es que me parece una decepción, pero en mayúsculas, ¿eh? Ni con las gafas del siglo XXI me divierte, o sea, que imagínate. Pero bueno, ya te digo, no podíamos esperar nada bueno del director de una película como 10.000 antes de Cristo. No sé si has visto esa película. Es de Roland Emmerich, así que está claro que después de eso... No aprendió con aquella, ¿no? No le sirvió, o sea que al final es eso lo que nos llevamos. La hemos tenido que ver, nos comprometimos que la veríamos, la analizaríamos, y yo creo que con esta hora y media que llevamos ya, hemos soltado todo lo que teníamos que soltar. Por lo menos esta noche voy a dormir tranquilo, voy a dormir relajado, es decir, me he sacado de encima este peso. Os agradecemos que hayáis estado atentos, que hayáis escuchado, hayáis visto la primera parte, que hagáis esta también, lo hagáis lo mismo y lo propio, y os leemos en comentarios. Podéis dejar todos los comentarios que queráis, podéis decirnos que sí, que estamos muy mal, que somos unos radicales, que la serie está muy bien. Sí, para vosotros sí, para nosotros no. Óscar, un placer haber contado contigo aquí en Calamares a la Romana. Gladiator 2 la analizamos en tu canal. Yo esto confío, tengo fe, aunque sea mal a rigor histórico, yo confío en que sea un buen espectáculo. Con eso me conformo. Sí, eso espero, porque ya te digo que Ridley Scott es un director muy imprevisible e inestable, ¿no? Que lo mismo que te crea obras maestras del cine, que te crea bodrios infumables. Así que vamos a ver en qué cara de la moneda cae Gladiator 2. De momento, el reparto me transmite buenas vibras, porque yo soy súper fan, bueno, como todo el universo, soy súper fan de Pedro Pascal. Así que vamos a ver qué hace el bueno de Pedro en esta película. Y por supuesto también salen otros actores y actrices muy buenos. Así que vamos a ver qué tal está la película. Y por supuesto que la comentaremos y haremos todo lo que haga falta para comentar esta película, que sea buena o sea mala. Estoy seguro de que nos hará pasar un buen rato en el cine. Bueno, calamares, seguidores de Historiae, recordad, suscribíos a nuestros canales, disfrutad si podéis de la serie, si la habéis visto, pues compartid comentarios, sobre todo sed respetuosos, un poquito más de lo que hemos sido nosotros con los guionistas, pero no les hemos fallado, les hemos dicho, por favor, que sean más prudentes, que no jueguen con los sentimientos de los espectadores, y que, bueno, que si esto fuera la antigua Roma, en la naumaquia esa de pacotilla habría más de un guionista de estos, ¿verdad? Sí, realmente no se merecen otra cosa, porque el producto ha sido bastante malo. Hablemos sin tapujos, si es que al final no deja de ser nuestra opinión. Si vosotros creéis que nos equivocamos, pues oye, si lo habéis disfrutado y os ha gustado, nos alegramos un montón, sois afortunados. Suscribíos al canal, disfrutad mucho del verano, de lo que queda del verano, y confiemos, tengamos fe en que Gladiator 2 nos devuelva ese buen sabor de boca que hemos perdido con Those About to Die. Chicos, un octoabrazo, sed felices y luchad por vuestros sueños. Un saludo. ¡Eterna! ¡Eterna!